Distinto el caso del militante Etarra, cuya extradición había solicitado España, pero que en ese caso se consideró que pertenecía a una organización no estatal y en consecuencia se aplicaron las normas de fuente interna y se declaró prescripta la acción penal. El caso Maceo y el caso Simón también son muy importantes. En el caso Simón se trataba de un supuesto en donde estaban involucradas las leyes de punto final y de obediencia debida, que si bien habían sido dejadas sin efectos, la Corte realiza un control de constitucional sobre normas que ya habían sido derogadas. Estas leyes, que eran leyes de amnistía, la Corte entendió que no era posible ni la amnistía ni, como en el caso Maceo, la posibilidad de un indulto cuando lo que estaba en juego era un delito de lesa humanidad. En el caso Simón, puntualmente, es muy importante, entre muchas consecuencias jurídicas que trae, porque además de esta declaración de no aplicación de las leyes de amnistía frente a los delitos de lesa humanidad, encontramos con que aparece, que es muy común en este tipo de casos a juzgar, todo lo que tiene que ver con los tratados de fuente internacional y particularmente, no solamente con las convenciones, sino también con la jurisprudencia de los tribunales internacionales, porque en el caso Simón también tiene en cuenta un caso juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como intérprete de la Convención Americana, el caso conocido como Barrios Altos de la República del Perú. Y en ese supuesto, tomando en cuenta ese precedente, la Corte entiende que no solamente hay que tener en cuenta los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional por el 75 y 122, sino que además hay que tener en cuenta la jurisprudencia de los tribunales internacionales. Esta es una cuestión que se repite en el caso Maceo y que ya tenía algún precedente en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia con anterioridad a la Constitución del 94 en el conocido fallo Esmejian contra Sofovich. En el caso Maceo, además, aparece una cuestión puntual de legitimación porque se recepta la figura del querellante colectivo, en ese caso en cabeza de una asociación, en ese caso el Centro de Estudios Legales y Sociales, fue, a pesar de que la defensa se había opuesto, fue tomado y fue aceptado por la Corte como querellante colectivo en ese supuesto. Y dice la Corte que, además de lo que sería un control de constitucionalidad, la Corte ha quedado también reservada para un control de convencionalidad al analizar no solamente la constitucionalidad de las normas a la luz de la Constitución Nacional, sino también a la luz de los tratados internacionales. Y que esas normas de fuente interna no pueden ser contrarias a disposiciones de carácter internacional. Frente a estos casos, nosotros nos encontramos con que, ante la carencia de una disposición en el derecho penal argentino, la Corte toma una figura para precisar los delitos de lesa humanidad del Estatuto de Roma, que fue ratificado por el Congreso Nacional, establece que serán juzgados bajo esta tipología aquellos delitos realizados por organismos estatales, aberrantes, como una política de Estado que se ha desarrollado. Declara en casos como Arancibia Clavel la aplicación del ius cogens, es decir, normas constitucionales de derecho internacional de los tratados. En los casos donde hubo amnistías o indultos, sostiene que la evolución que había operado en el derecho internacional de los derechos humanos desde la época en que se habían dictado las leyes de indulto y de amnistía o hacían necesario o legitimaban el control de constitucionalidad sobre esas normas, aunque alguna estuviera derogada. Y además, como en el caso Maceo puntualmente, establece frente a un delito de lesa humanidad, establece la imprescriptibilidad de las acciones, establece la inoponibilidad de la cosa juzgada y establece la inoponibilidad de la garantía contra el doble juzgamiento. Los contornos de la figura han sido además precisados por el dictamen del procurador y eso sirve para evitar cualquier tipo de abuso, tomando en cuenta lo que el procurador sostiene en su dictamen en el caso René Derecho, que ya fue un caso
de un abuso policial en épocas del restablecimiento democrático. Entonces, eso permite tener un contorno definido respecto de la figura de los delitos de lesa humanidad. Obviamente que en materia de derechos humanos la jurisprudencia de la Corte tiene una innumerable cantidad de fallos. Me parece también importante destacar, porque es un tema de actualidad, atendiendo a que hace pocas semanas tuvo tratamiento legislativo la ley de ADN con media sanción en la Cámara de Diputados, un fallo reciente. Si nosotros consultamos la página de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la actualidad, entre la jurisprudencia destacada relativa con derechos humanos y delitos de lesa humanidad, aparece el caso Gualtieri de Prieto, que es un supuesto en donde la Corte abre, aunque con disidencias, abre un recurso extraordinario en los casos en donde se había realizado un allanamiento en un domicilio donde se estaba investigando la sustracción de un menor en la época de la dictadura militar a los efectos de la obtención de material genético supletorio a la prueba de sangre. En esos casos, la Corte convalida el procedimiento atendiendo a que había principios que estaban en juego, como el derecho a la verdad, el derecho a la identidad, el derecho a la justicia, y además que no se había realizado ninguna extracción compulsiva, sino que se habían obtenido materiales complementarios para el examen de ADN, como eran pelos o determinadas partículas que se podían obtener en el domicilio sin que ello importe ninguna violencia o una actitud forzada sobre las personas. Me parece que, sin perjuicio que existen otros precedentes, con estos contornos podemos perfilar cuál es la doctrina de la Corte Suprema en materia de delitos de lesa humanidad.